Chicos, entonces como les decía, hasta ahora, lo único que hemos estudiado son movimientos que tienen velocidad, es decir, que se mueven siempre a la misma velocidad sin cambiar, ni aumentar ni disminuir su velocidad, y si en ningún momento se frenan o aumentan, van un poco más rápidos o más veloces que al principio. Pero no todo en la vida es tan perfecto, no todo en la vida es tan uniforme, como se dice, tan parejito como siempre, sino que también podemos encontrar tipos de movimientos en los cuales hay un aumento o una disminución de la velocidad durante el camino. Es decir, no siempre me voy a mover a la misma velocidad, no siempre voy a ir moviendo, recorriendo la misma distancia. Es ahí, chiquillos, donde entra una nueva clasificación de movimientos, que son los movimientos acelerados. Es decir, aquellos movimientos en donde aumento de velocidad, o bien desacelero, es decir, disminuyo mi velocidad, haciendo que sea menor que al principio. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chiquillos, que son los tipos de movimiento. En este caso, nos vamos con lo que es el movimiento acelerado. Aquí vamos a compartir pantalla para poder ver esa presentación. No sé si se ve, chiquillos. Vean, ahí sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, corresponde al movimiento acelerado. Así que el objetivo de este video va a ser definir los tipos de movimientos en línea recta, es decir, primero vamos a tener que clasificar y dividir los dos grandes tipos de movimientos que existen, donde haya o no un aumento o disminución de la velocidad. Y por otra parte, chiquillos, vamos a empezar a analizar lo que es el concepto de aceleración en el movimiento rectilíneo, es decir, si es que ya no el movimiento es como antes, es decir, hay un aumento o disminución de velocidad, surge un nuevo concepto que es el que vamos a conocer hoy día, que vamos a empezar a conocer hoy día, que la próxima semana lo vamos a profundizar más, que corresponde al concepto de aceleración. Así que con ese vamos ahora. Chiquillos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando digo la palabra acelerar? Un objeto que avanza... No, no avanza. Que... No, ya se me fue la idea, perdón. ¿Andar rápido? Y más rápido, ¿cierto? Apresurar. Apresurarse, ¿cierto? Y frenar. Detenerse. ¿Necesariamente detenerse, chiquillos, o no? La verdad no, creo que no. Reducir la velocidad. De reducir la velocidad. Esos conceptos, chiquillos, generalmente nosotros los sabemos asociar bien, que aumentamos la velocidad, es acelerar, y frenar. Si uno frena, por lo general dice, si uno apretó el freno en el auto, por ejemplo, dice que generalmente uno cree que se detiene. Pero frenar no necesariamente, chiquillos, es llegar a frenar, o sea, hacer que la velocidad se haga nada, cero. También podemos disminuir la velocidad y seguir moviéndonos, pero un poco más lento de lo que estábamos. Entonces, ahora que tenemos, chiquillos, bien claro esta parte, vamos a clasificar los movimientos según en ellos haya o no un cambio en la velocidad durante el movimiento. Sabemos que todo se mueve en línea recta, sin cambiar su dirección y sentido de manera violenta, sino que vamos a entender que el movimiento va a cambiar según si, mientras esto ocurre, hay o no un aumento o disminución de velocidad, lo que eventualmente podría provocar que el cuerpo se detenga. Eso también es posible, o sea que hay una posibilidad que también de tanto disminuir la velocidad, el cuerpo se detenga por completo. Como también baje su velocidad, pero se siga moviendo más lento que al comienzo. Como dice el Israel, disminuir la velocidad gradualmente hasta cero, ¿sí? Llegar hasta frenar por completo. Entonces, tenemos dos tipos de movimientos, chiquillos, que tenemos que analizar. Por una parte tenemos el movimiento uniforme, o rectilíneo uniforme también se le llama, y corresponde a un movimiento que hemos estado viendo hasta ahora, en el cual la velocidad del objeto o del cuerpo que se mueve es constante. Es decir, el cuerpo recorre la misma distancia en el mismo tiempo y no aumenta ni disminuye su velocidad. Y aquí quiero ser bien claros, chiquillos, que algo tenga velocidad constante es que en todo momento vaya a la misma velocidad. Es decir, si partió a 20 metros por segundo, siempre se va a mover a 20 metros por segundo. Va a ser un movimiento uniforme, que se va a ver parejito, como se dice.
Y aquí es donde les pregunto, ¿y estar en reposo se puede considerar un movimiento uniforme? ¿Estar quieto se puede considerar un movimiento uniforme? No. Si no me muevo y nada me mueve, ¿puedo Mm, considerar eso como un movimiento uniforme, con velocidad constante? Yo digo que no. ¿Ya? ¿Y los demás? Tampoco. Ya, el Israel dice que sí. ¿Los demás qué dicen, chiquillos? Estar Como en el reposo, helicóptero. estar quieto, significa que tenga velocidad constante, que sea No. uniforme el movimiento. Ya, la mayoría dijo que no, ¿cierto? ¿Me creerían que sí? La verdad es que sí. Sí, porque es constante, o sea, se mantiene detenido, entonces Exactamente. Y uniforme. como también lo dice el Israel en el chat, estoy constantemente quieto. O sea, mi velocidad es 0 y es 0 y es 0 y es 0. O sea, no cambia. Y eso es un cortocircuito porque eso uno dice, habla de movimiento. Pero velocidad 0 es un estado sin movimiento. O sea, es un movimiento igual, pero que es 0. Así que cuando hablemos de movimiento constante, nos referimos a una velocidad, un movimiento a velocidad constante, o bien un cuerpo que está en reposo y sigue así, sin que nada lo cambie de ese estado. Es decir, en cualquiera de esos dos casos, a velocidad constante o en reposo, velocidad 0, tenemos un movimiento uniforme que no cambia, a menos que algo pase y cambie ese estado. ¿Se entiende, chiquillo, esa parte? Sí, ya se entendió. Es como que hace cortocircuito un poco, por claro, si me dicen reposo, pero si estoy quieto, ¿cómo me muevo? Es porque la definición de movimiento con velocidad 0 es que no hay movimiento, pero este estado de reposo, de estar quieto, es constante. Y si nos vamos a la segunda parte de la definición, dice, el objeto recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Si está en reposo, no recorre nada en el mismo tiempo. Todo momento está sin recorrer nada. Es decir, no deja de cumplir la definición de movimiento uniforme. Por otra parte, chiquillos, tenemos el movimiento acelerado. A diferencia del anterior, en donde la velocidad no cambia en ningún momento, aquí sí va a haber un cambio de velocidad, que va a ser un cambio de velocidad de manera constante, que quiere decir que si el cuerpo parte, por ejemplo, a 2 metros por segundo, va a ir aumentando 2, 4, 6, es un aumento como uniforme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, o sea, va progresivamente aumentando su velocidad en el tiempo. Tío, deme un segundo que se me va a apagar el computador y quiero ponerlo a cargar. Deme un segundo, tío, vengo al tiro. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de movimiento acelerado, tenemos que tener claro que es un aumento uniforme, es decir, un aumento a velocidad constante, es decir, va de 2 en 2 aumentando su velocidad gradualmente. O sea, no va a ser que primero suba 2, después suba 5, después 9, 10, no. Siempre el aumento es parejo, es en constante, 2, 4, 6, 8, 10. Hay un aumento de velocidad constante. O bien, la variación es al contrario. Es decir, va disminuyendo su velocidad de manera constante. O sea, si partió con 100, va 100, 90, 80, 60, 70, perdón, 60, 50, y eventualmente puede llegar a 0. Recuerden que dijimos que no necesariamente un cuerpo que va perdiendo velocidad va a frenar y va a completamente llegar a 0. Puede ir un poquito más lento. Entonces, para comprender, chiquillos, ¿qué es lo que provoca en un cuerpo que aumente o disminuya la velocidad y eventualmente frene, si es que se detenga por completo, digo, cuando llegue a 0? Eso tenemos que explicarlo y entenderlo a partir del concepto nuevo que aparece aquí, el nuevo concepto que aparece en este tipo de movimiento, que es el concepto de aceleración. Si hay un cambio de velocidad, aumente, disminuye, o el cuerpo definitivamente se detenga, va a estar una aceleración encargada de generar este cambio de velocidad
de manera constante y uniforme. También se le llama a estos movimientos, chiquillos, movimiento uniformemente acelerado, es decir, de manera ordenada y bien gradual, la velocidad va a ver un cambio de aumento o disminución. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Cómo se diferencian los dos movimientos? Entonces los movimientos si llegan a ser como par, subiendo, ¿significa que es variado? Claro, pero en que en realidad puede ser par o impar, puede ir de 3 en 3, de 5 en 5, de como sea. Pero lo que debemos preocuparnos es que el aumento sea constante. Si va de 5 en 5, siempre va a ir aumentando de 5 en 5. Eso es un movimiento uniformemente acelerado, o sea que el aumento de la velocidad es constante y uniforme en el tiempo. Profe, ¿puede repetir un poquito lo que dijo de último, por favor? Que no lo entendí muy bien. ¿De lo del uniformemente acelerado? Sí. Ya. También este movimiento acelerado, se le pone también el nombre de uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento o disminución de la velocidad por causa de la aceleración, que es lo que vamos a definir ahora, va a ser uniforme, ser constante. Es decir, si en todo momento el aumento va a ser siempre parejo, en orden. Es decir, si la velocidad aumentaba de 2 en 2, siempre va a ser uniforme ese aumento. O sea, 2, 2, 2, 2, 2 más. Siempre aumentando de 2 en 2. O si disminuye va a ser lo mismo, pero bajando su velocidad. A eso se refiere con uniforme, que el aumento es ordenado. No es como que en un momento se dispara la velocidad y después va un poco más lento. Siempre es parejo. No sé si te queda un poco más claro así. Ya, Flo, ni un problema. Entonces, con eso claro, vamos a definir, chiquillos, lo que es el concepto de aceleración. Es lo que nos permite ahí explicar cómo es que un cuerpo aumenta o disminuye esa velocidad y que explica el comportamiento de los cuerpos en el movimiento acelerado. Es decir, sin este concepto presente no hay movimiento acelerado. Es decir, si el cuerpo no acelera, el cuerpo se mueve a velocidad constante. Y eso ya vuelve a ser uniforme. Es decir, vuelve a la categoría anterior. ¿Qué quiere decir esto? La aceleración, chiquillos, por una parte, se define como el cambio de velocidad que sufre un objeto en un cierto tiempo. Es decir, cuánto aumenta o disminuye esa velocidad y en cuánto tiempo se demora en hacerlo. Y el valor de la aceleración, chiquillos, va a ser positivo o negativo, va a depender si aumenta o disminuye la velocidad. A diferencia de la velocidad, donde el signo, el sentido de esta nos indicaba hacia dónde estábamos viendo el objeto, si era positivo era derecha, arriba, y negativo, izquierda o hacia abajo, el signo de la aceleración cumple otra función distinta. En este caso, una aceleración positiva va a indicar que el cuerpo está aumentando su velocidad en el tiempo. Una aceleración negativa hace todo lo contrario, es decir, que el cuerpo vaya disminuyendo gradualmente su velocidad y en algún momento, si es que, no lo sabemos, la velocidad se puede hacer cero, haciendo que el cuerpo se detenga por completo. Es decir, cuánto cambia la velocidad y cuánto tiempo se tarda en cambiar es lo que vamos a definir como aceleración. Y su valor no va a indicar el sentido de movimiento, sino que va a indicar el aumento o disminución de velocidad. Y eso matemáticamente cuando lo definamos vamos a darnos cuenta que sale al tiro, porque si yo disminuyo mi velocidad, vamos a dar cuenta que el cálculo va a dar negativo y si aumenta es positivo. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle la próxima semana, que eso lo quiero dejar para la siguiente clase. Pero ahí se los adelanto un poco, chiquillos, esa fórmula va a estar de nuevo en la próxima clase. Pero lo importante es que entiendan que la aceleración es el cambio de velocidad, es la característica que permite que un cuerpo aumente o disminuya su velocidad. Y para terminar, nosotros constantemente, diariamente, estamos siendo víctimas de una aceleración todo el tiempo, que es la que permite que nosotros podamos mantener los pies sobre la tierra. ¿Cuál es esa? Gravedad. La gravedad. La aceleración de gravedad es la aceleración con la que los cuerpos son empujados hacia el centro de la Tierra. Perdón, es la aceleración con la que los cuerpos aumentan su velocidad cayendo hacia la Tierra. Es decir, todo cuerpo que cae
todo cuerpo que cae va a estar mandado, por así decirlo, por la acción de la aceleración de gravedad. Y eso va a hacer que cuando el cuerpo caiga, aumente su velocidad a medida que va cayendo. Y eso lo vamos a entender también cuando vemos el concepto de caída libre, es decir, cuando nosotros dejemos caer un cuerpo, vamos a ver que a medida que cae, su velocidad es cada vez mayor porque la gravedad de nuestro planeta le está imprimiendo un aumento en ella. Entonces, todo eso lo vamos a ver la próxima semana, chiquillos, que prefiero dejar la clase hasta acá para que la próxima semana nos entremos en ya definir física y matemáticamente el concepto de aceleración y entender cómo también la aceleración afecta a los movimientos y también las interacciones en nuestro planeta. Así que vamos a dejar esta parte hasta aquí. Dejamos la clase hasta acá, chicos. Van a tener unos minutitos más de descanso antes de que, no sé si tienen una clase después. Pero el próximo día jueves, chiquillos, nos vamos a dedicar de lleno a entender físicamente la aceleración y los tipos de aceleración que hay y algunos ejemplos cotidianos. Y vamos a empezar ya a ejercitar con estos conceptos de aceleración. Y cómo vamos a también graficar. ¿Se acuerdan del gráfico que veíamos antes? Aquí hay uno exactamente igual, pero para la aceleración. Así que si entendieron el gráfico de la materia anterior, este les va a ajustar nada a entenderlo, porque es exactamente lo mismo. Solamente que ahora el gráfico nos va a entregar la aceleración. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, esperando que todas y todos estén muy, muy bien. Atentos a las notas también. Yo voy a igual avisarle al profe Cristian y a la profe Leila cuando vaya a publicar las notas para que estén atentos a su Classroom. Pero como les decía, chiquillos, sean solidarios y solidarias entre ustedes. Si ven que se publican las notas, avisen, chiquillos, están las notas, y así revisan la pauta, y cualquier duda que tengan con su nota, con lo revisado, después me hacen llegar un mensaje y lo podemos revisar sin ningún problema. Ustedes saben que en ese sentido yo no tengo ningún drama. Así que eso, pues, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Espero que todas y todos estén súper bien, y nos encontramos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, Chao, profe, que esté bien. Cuídate. Chao, profe, que esté bien, cuídese. Chao, chiquillos, nos vemos.